Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en este día? Bueno, me encantaría que estuvieran dispuestos para la enseñanza. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de enseñanzas es muy importante tenerlas en cuenta desde el primer instante, ¿sí? Hay mucho detalle, hay mucha cosa que es muy relevante, que es importante realmente estar muy atentos. Siempre lo sugiero. También les he dicho en repetidas ocasiones que no se predisponga a la enseñanza diciendo, por ejemplo, yo ya sé esto, yo ya lo escucho, porque por alguna razón a él le parece pertinente repetirnos algunas cosas que muy seguramente necesitamos para nuestra edificación, ¿sí? De que valga la pena sentarnos frente a este computador a entender que es Dios mismo quien viene a susurrar a nuestro oído. Yo quisiera hacerle una pregunta de entrada. Bueno, nosotros venimos hablando de bastantes cosas que tienen que ver con el alimento, hablamos del maná, hemos hablado muchísimo de doctrinas, de culturas, de percepción, de cómo se ve la vida, cómo entendemos, cuánto estamos entendiendo. Hoy quiero tocar un tema que si bien es de las cosas más importantes que al Señor le parece, porque lo toma de ejemplo desde que empieza y hasta que termina con este tema. Y siempre hablando de Él, siempre poniéndolo de ejemplo. Entonces, por eso solamente es que hago el comentario de que disponga su corazón, aunque usted ya haya escuchado y aunque estas citas quizá no vayan a ser novedosas para usted. Yo quiero hacerle una pregunta antes de empezar. Quisiera preguntarle cuál es su meta, cuál es su proyección. A veces, no sé, tenemos proyecciones a mediano, a largo plazo, no importa, pero cuál es su meta. Si usted lo quiere compartir, está bien. Si no, también está bien, no hay problema. Bueno, yo quiero que observe la imagen que va a ver por un instante. Dios habla mucho de esto en la escritura, demasiado, pero muchísimo. Desde que empieza y hasta que termina, le estaba diciendo hace un rato. Y por eso es muy importante ir un poco más allá para entender por qué Él tomó el fruto para enseñar. ¿Qué fue lo que vio en el fruto? Yo quiero que observe la imagen. Por favor, mírela cuidadosamente. ¿Qué ve ahí? ¿Cómo lo ve? Es muy importante. Obsérvelo, mírelo. Siguiente. ¿Qué es un fruto? ¿Alguien quiere comentar algo? De manera natural. Es el resultado el resultado final de sembrar un árbol, una mata. El resultado final. ¿Quién más? Un alimento, muy bien. Es la expansión o el crecimiento de algo. Expansión o crecimiento, muy bien. Mire cuántas percepciones frente a un fruto, ¿no? Se ven muchas cosas. Y mire que Dios lo ha utilizado en muchas ocasiones. O sea, no ha sido una sola vez que habla del fruto, cuando dijo que la tierra produzca, ¿cierto? Y produzca según su género y además una gran variedad. Si usted se fija en lo que hemos visto en las imágenes, hay colores, texturas, sabores, formas, tamaños, colores, olores y pues para todos hay. Y creo que todos tienen una preferencia particular al respecto. Entonces, digo esto porque él ha tomado el fruto para dar diversas enseñanzas. Entonces, siguiente, el huerto. ¿Qué le dijo al hombre? ¿Recuerdan? Labre. ¿Qué más? Que de todo árbol que había en el huerto podía comer. Muy bien. Le mostró una variedad de árboles, de frutos, ¿cierto? Y le dijo, puede comer, ¿cierto? Pero también dijo que había uno que no podía comer. Sin embargo, fue Dios quien lo hizo, ¿sí? Y es tan impresionante que, además, dice, pues si usted come, muere. Pero Dios lo hizo. Siguiente, Canaán. No sé si usted recuerda una característica particular del fruto que había en Canaán cuando fueron los espías. ¿Con qué regresaron? Frutos muy grandes. Frutos muy grandes. ¿Cómo los traían? ¿Recuerda? Entre varios. Los traían cargados porque eran tan grandes y tan pesados que no los podían cargar pues una sola persona. Entonces tuvieron que utilizar como una vara y colgarlos allí para poderlos traer, ¿cierto? Para que fuera como una evidencia. Entonces el tamaño era impresionante. Bueno, aquí también se habló mucho. Y aquí además, no solamente de que podía entrar a comer, como en el huerto, dijo algo particular. De esos frutos, quiero que lleves las primicias y el 10% de esa producción. Bueno, hay algo particular con el fruto, ¿cierto? Cuando usted piensa en eso,
¿Qué se le viene a su cabecita cuando usted piensa en fruto? Pensando ya en lo que dice el Señor. Yo le voy a mostrar a usted una escritura siguiente para que usted vea cómo es que Dios siempre... Alguien que lea esta escritura, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la Fíjese. tierra y sojuzgadla. Fíjense que acá hay algo impresionante. ¿Qué ven en esa escritura? El primer verbo es los bendijo, Ok, los bendijo. diciéndoles que sean fructíferos. O sea que el fruto que vendría siendo en este contexto. No solo dar fruto, sino multiplicar a él. Pero ¿qué vendría siendo? Porque fíjense que Una bendición. una bendición pues- me gusta. Fíjense que él dice algo. Los bendijo Dios diciendo, dad fruto. Es decir, que es un medio que él utiliza ¿para qué? Para Bendecir. Para bendecir. Un medio que utiliza para bendecir. La cuestión aquí es cómo entendemos qué es dar fruto. Porque, claro, como creyentes, nosotros, yo creo que esto es de las cosas más comunes. Hablamos del fruto al desayuno, al almuerzo, a la comida. De hecho, por los frutos los conoceréis. Lo tenemos a flor de piel. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos qué es dar fruto? ¿Realmente lo entendemos? ¿Qué pasó con esa parejita que pusieron allá en ese huerto donde Dios les dijo, coman, pero no vayan a comer de este? Aunque yo hice ese árbol, ¿el árbol era bueno o era malo? Bueno, bueno, pues bueno. Era bueno, todo lo que ha hecho Dios es bueno. Muy bien. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, dice la escritura, y nada es de qué? De desechar. Pero Dios da un mandato respecto a ese árbol y dice, no van a comer de él, porque si comen, se mueren, ¿cierto? Pero pasó algo justamente con esta pareja que está ahí en ese huerto, rodeado de tantísima variedad de frutos, donde tenía la oportunidad de comer, de entrar y comer, de estirar su mano y tomar el fruto que ellos quisieran. O sea, ellos seleccionaban. ¿Qué significa eso? ¿Qué pensaría usted que significa eso mirando un poquitín más allá? ¿Qué era lo que Dios quería decir con eso? ¿Para qué los pone ahí? ¿Qué les quiere decir cuando los pone en ese lugar y les dice, coman lo que quieran? Es más, hay una gran variedad. ¿El hombre fue llamado a plantar nuevas plantas? ¿A hacer siembras nuevas? No, él le dice, labra y cuida, ¿cierto? Labra y cuida. Labrar está hablando de trabajo. Cuidar, de protección, ¿cierto? Pero además tenía que comer. Luego ya tenía la provisión para resembrar. ¿Dónde iba a encontrar las semillas para resembrar? dentro del fruto. Dentro del fruto, muy bien. Entonces, ¿cómo se muestra Dios ahí en ese escenario para esa parejita que está ahí? ¿Cómo se mostró? ¿Cuál era el mensaje que les quería transmitir? Si ya les estaba dando lo que necesitaban. Que Él es nuestro proveedor. Gracias, Blanquita, muy bien. Un Dios que provee. Fíjense que el hombre no le tocó proveer. ¿Qué es lo que hace el hombre entonces? Me gusta esto que dice en Isaías, hablando la vez pasada, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy bien, me gusta muchísimo. Entonces, ¿el hombre es llamado a qué? ¿A qué es llamado? A cuidar, A labrar y cuidar. cuidar. A elegir Muy bien, me gustó eso. ¿Por qué podía elegir? voluntad. libertad. Libertad. ¿No les parece un regalo maravilloso? ¿Sabes una cosa? Yo confío tanto en ti que sé que puedes escoger lo que yo te estoy diciendo que comas. Y tengo tanta variedad que puedes seleccionarlo, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar para mirar por qué debemos ser muy cautelosos y muy selectivos, ¿sí? Entonces ellos entran, bueno, comen y justamente comen lo que no debían comer. ¿Qué pasó con eso? ¿Ustedes recuerdan algunas consecuencias de eso, de ese escenario? Y lo digo Muerte. acá, no porque en esta comunidad no se haya hablado. Lo que pasa es que estas enseñanzas las están viendo muchas personas que quizás es necesario repetirlo. Y no sé, uno a veces asume, la persona ya conoce este pasaje, ya lo ha leído, pero a veces no es así como pensamos. A veces las personas no han detallado bien y por eso a veces es necesario ser repetitivos, ¿sí? E insistir en estas enseñanzas, el por qué Dios nos hace tantas gráficas y tan detalladas y tan minuciosas. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos comieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué pasó allí? ¿Hubo muerte? Perdió su libertad. ¿Perdió qué? Su libertad. Perdió la libertad. ¿Será?
No, yo lo que creo es que ahí aparece la justificación del ser humano, aparece nuestra justificación, quedamos separados. Aparte de eso, veo un acto de desamor, porque digamos que Dios nos había amado y nos había entregado todo y el hombre pues lo que tenía que hacer era creer y aparece el primer acto de desamor del ser, del hombre. El primer acto de desamor, me gusta. ¿Qué más ven? Dice que vergüenza y confusión. Muy bien. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se le conoce a eso? Una mente enferma. Muy bien. Aparecen los estados mentales de confusión, de angustia. Yo creo que había una ansiedad terrible allá escondidos en el árbol. Tal vez un estrés brutal que no sabían qué hacer y cogieron rápido unas hojas. ¿Ustedes saben que las emociones son contagiosas? Son contagiosas. Parecieran tan personales, pero no es así. Y son tan contagiosas porque lo dice la misma palabra, ¿cierto? Uno lo aprende, pero realmente la escritura lo dice. ¿Qué pasa si andamos con un amargado según la escritura? Lo que dice el libro de Santiago. Que si brota una raíz de amargura, ¿qué pasa? ¿Cómo resultamos todos? Amargados. Amargados, ¿sí? Pero ¿qué también invita? Que si usted tiene gozo, ¿qué debe hacer? ¿Cómo nos debemos hablar entre hermanos? Claro. Con cánticos, con himnos, con salmos, ¿cierto? Esas también son emociones positivas y también son contagiosas, no solamente las negativas, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque usted notará en la sociedad que es muy contagioso el estrés. Se habla demasiado de eso, ¿no? Estás estresado, eso es ansiedad, estás, no sé, estás muy deprimido, ¿cierto? Y por los últimos tiempos ha aumentado de una manera tremenda, pero eso no es gratuito, simplemente es contagioso. ¿Pero por qué estará tan contagioso ahora? ¿Qué será lo que sucedió que ahora nos contagiamos tan fácilmente? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿A qué se debe? ¿Qué se les ocurre? Pienso que toma dominio la parte del ser que es almática, entonces se deja llevar más por la corriente de las emociones, de lo que ve, porque su espíritu está muerto. Entonces, que esa es toda su realidad, básicamente se convierte en eso. Porque lo que el hombre generó desde ese mismo momento fue necesidades, muchas ¿Y necesidades. por qué nos contagiamos tanto hoy día? Según esa definición. Porque queremos alcanzar una perfección en nosotros mismos, en nuestra fuerza. ¿Saben qué causa eso ahora? La comunicación que hay. Estamos tan conectados. ¿Por qué nos conectamos todos? ¿Usted no ve que es global la cosa? No es aquí local. No es que en Colombia se está dando. No. Es global. ¿Saben por qué? Por el Internet. Esa comunicación que no es mala, tengo que aclarar eso. Es sobre información, Exactamente. Resulta que el cerebro está diseñado para sincronizarse de acuerdo con quién compartamos y operemos. Entonces, al estar ahora tan interconectados con el mundo, poquitas horas, No, Dios mío, es impresionante. Nadie suelta el celular, ¿cierto? Lo tenemos ahí, si es posible, hasta comiendo. Es decir, ya no hay ni un espacio. Entonces eso nos conectó realmente con la humanidad, nos sincronizó, y por eso las modas, hasta los sentires, que uno dice, pero ¿por qué la gente ahora tiene como el mismo lenguaje, sienten igual, pasan las mismas cosas? Bueno, eso no es gratuito. Ahí pasa, ya se cumple lo de Apocalipsis, se hablará un mismo idioma. Exactamente. Y un mismo idioma implica ese lenguaje no verbal, porque esas modas, esas costumbres, esas cosas que salen, porque todo el mundo tiene ese mismo afán, ¿no? Hagamos esto, el éxito está basado en tener tales cosas y tales marcas, y si no, pues no encajas en el grupo, ¿cierto? Todo eso salió de ahí. Entonces, fíjense, es muy, muy tremendo todo lo que aparece en ese momento, porque pues realmente no era lo que Dios quería, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver, como hemos venido hablando de metáforas, hoy vamos a ver una en especial que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender un poquitín más. No me interesa tanto el concepto de qué es dar fruto. Yo tengo la pregunta ahí, si ustedes se fijan en la imagen, dice qué es dar fruto, pero no es la idea. No quiero que me den una respuesta ya antes programada. yo quería compartir, qué pena, algo sobre Sí. la sobreinformación. Dime. Y es que, bueno, en esta era, pues más que nunca, hay más información de la que deberíamos consumir, o consumimos más información de lo que pues, deberíamos. Y eso hace que nuestro cerebro llegue a niveles muy altos de cortisol, y el cortisol genera estrés, y ya pues el estrés genera ansiedad y otras cosas. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, todos esos desbalances que tienen que ver con la química del cuerpo, con todo eso es real.
A veces pensamos que la gente se inventa todo eso, que son exagerados. No, todo eso es real. Todo eso tiene un peso. Y entonces la gente trata de arreglarlo normalizando los neurotransmisores. Entonces a ver si le damos un balance al cuerpo. Pero la gente no sabe que todo eso pende desde un pensamiento, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo, a dónde apunta lo que es el fruto, porque fue el medio de Dios bendecirnos, ¿sí? ¿Qué quería decir Dios con esto, más allá? Porque les voy a contar algo muy personal. Quiero compartir este pensamiento con libertad esta mañana. Desde aquí hacemos un esfuerzo enorme por querer transmitir un mensaje que abra la mente del creyente y lo saque de ese concepto religioso donde creemos que Dios solo quería que hiciéramos muchos rituales para agradar a ese Dios complicado y santo e inalcanzable y difícil, ¿sí? Donde puso muchos dogmas, muchas cosas para realizar a ver si alcanzábamos eso. Y a veces salir de allí para comprender realmente el plan, el proyecto de Dios, no es tan fácil, porque nuestra mente se permeó demasiado con mucha información que se fue transmitiendo por años, generación tras generación, y que hasta el día de hoy pues decanta en múltiples corrientes filosóficas, múltiples religiones, y pues una humanidad confusa y llena de muchas enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, bueno, hay dos personas que tienen la manito arriba. Si quieren decir algo antes de que arranquemos, hagámoslo de una vez. De hecho, el fruto de todo eso es que la verdad deja de ser absoluta y comienza a ser relativa. Exacto. Y eso es una mentira, porque si no, no sería verdad. Si la verdad es relativa, se miente a sí mismo. Cuando la verdad es absoluta, ya, esa es su definición. Muy bien. Entonces, mire, vamos a hacer algo. No quiero que pierda y tenga en mente a esas dos personas de ese huerto, ¿cierto? Adán y Eva. No solamente murieron, no solamente vinieron esas enfermedades mentales y esos estados mentales, no solamente que además afectaron la parte física, por lo cual las enfermedades tienen un gran impacto en el ser. Es decir, es más, provienen de allí, ¿sí? Eso ya lo conoce la ciencia, por fin, ya lo dijeron. Sí, las enfermedades no son solamente porque se comió o no se comió, porque hizo, sino que ya entienden que eso tiene un fundamento en el estado mental, las emociones, en los pensamientos, ¿sí? E incluso en los conocimientos, en las tradiciones, en lo que nos enseñaron. Hicimos muchas cosas por muchos años que realmente nos responsabilizan de muchas cosas, pero a veces queremos decir otras, ¿no? Aparecieron de la nada. Y claro que también hay cosas genéticas, pero no necesariamente es así. Entonces, entre otras cosas, algo que sucedió como consecuencia fue que salieron de ese huerto, fueron echados para ser protegidos, ¿no? Pero yo quiero mostrarles qué pasó. Vamos a leer hoy un pasaje que por favor no lo olvide, es una metáfora para explicar algo y usted va a abrir su mentecita y se va a disponer. Yo creo que si usted vio las anteriores enseñanzas puede recordar cuál es la idea de lo que venimos enseñando acerca de las metáforas para comprender bien que es una manera que Dios utiliza para dar un significado a través de simbolismos, ¿sí? Para hacernos entender muchas cosas que son difíciles de explicar. Y por tanto se tomó tanto tiempo y también tomó muchas formas de explicarlo. Entonces vamos a ir a Génesis 4, vamos a leer ese pasaje. Yo quiero que usted ponga la siguiente, ¿hay alguien que quiera leer? ¿Qué versículos? Vamos a leer desde el 1 hasta yo creería que hasta el 12 o hasta el 13 podría ser. Eso sí, le pido por favor que esté atento, que abra muy bien esos oídos, que se disponga, que no olvide que estamos leyendo una metáfora para que usted encuentre esta enseñanza. ¿Listo? ¿Escuché a alguien que dijo que yo? Dice así. Conoció Adán a su muy bien. mujer, Dale. la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de él. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué
ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Hasta ahí, podemos dejarlo hasta ahí. O bueno, el 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. O sea, le ha parecido poquitico, ¿no? Lo que había hecho. Está como pesada la vaina. Bueno, yo quiero decir algo. Quiero que mire usted bien esta enseñanza. Entonces, a grosso modo, estamos viendo unos padres que tienen 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos, que uno mata al otro. Pero antes de eso, o más bien la causa de eso, ¿en dónde está? ¿En dónde estuvo el bonche? Si es que estuvieron atentos, ¿no? La ofrenda que estaban llevando cada uno de cada uno. Y entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál fue la vaina tan grave? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ustedes ya tienen una riqueza impresionante que deben saber qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la razón de tanta piedra para uno decir, sabe que camine para el campo, lo invito, que es que le voy a hacer su... Y allá fue chum, adiós pues. ¿Qué pasaría? Tan bonito que desde el principio muestran las 2 profesiones o a lo que se dedica cada uno, ¿no? Entonces uno dice que se dedicaba a las verduras y el otro de pronto a los animalitos, pensando en la ofrenda, que uno había entendido de una forma, de la forma, y el otro de la otra forma. ¿Y por qué no se agradó entonces Dios de que llevara los frutos de la tierra, si era su labor? ¿Por qué no se agradó de eso? Pero se agradó de la que llevó Abel. Porque no era la manera a la que quería relacionarse el Señor. Vamos a mirar qué es lo que quiere enseñar el Señor con esta metáfora, ¿sí? Es muy importante que miremos, porque aquí vamos a hablar de algo muy especial. ¿Qué son los hijos? Frutos. Fruto. Muy bien. Entonces tuvo dos frutos, esa pareja. ¿Y uno qué hizo con el otro? Lo mató. ¿Eso a qué le recuerda? ¿Le recuerda otra enseñanza de pronto? ¿Ya se habría hablado de esto en la Biblia? ¿En otra parte? No antes, obviamente, porque esta es la primera enseñanza que se ve en la escritura después del pecado, pero ya habríamos hablado más o menos de esto de 2 hermanos, que uno lastimaba al otro, lo perseguía, ¿o no lo recuerda? Es decir, desde el vientre, mellizos. Ah, ya se había visto, ya había pasado, pero ¿dónde más? Con Isaac y con Isaac e Ismael. Él se burlaba y lo perseguía. Y luego nos dice la analogía allá en Gálatas, que dice que es que hasta hoy es así. El de la carne, el hijo de la carne, persigue al hijo del espíritu, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver, porque fíjense que ustedes dijeron algo maravilloso. Yo les voy a mostrar la siguiente, porque quiero que miremos esto. Entonces, ahí hay 2 padres, ¿cierto? Pero el padre dio un unigénito, que ya dijimos, sí, los hijos son fruto, ¿cierto? Pero, ¿cómo era el del padre? ¿Cómo le puso él a ese hijo? Unigénito, ¿Por qué unigénito? porque tenía su mismo pensamiento. Gracias. Miremos el de Adán y Eva. ¿Ellos dijeron mis unigénitos? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo era uno? ¿Uno qué fruto dio? Dice primera de Juan que Caín era del maligno porque sus obras siempre eran malas. Las de Abel eran justas. Y se puede arrancar un poquito en lo natural, ¿cierto? No eran iguales, no pensaban igual, todos los aspectos, porque uno era labrador de la tierra, el otro cultivaba animales. El uno le trajo la ofrenda que creyó que era, según él, a Dios, y el otro la ofrenda que, según él, creía que Dios quería. Entonces son diferentes tipos de pensamientos, por eso no se habla de unigénitos, son diferentes tipos de personas, todo. En el sentido de que estamos hablando de personas separadas de Dios. Muy bien, fíjese que acá debieron haber dado 2 hijitos que dieran un fruto en el mismo sentido, ¿sí? Pero dieron 2. ¿Por qué 2? Porque el padre le dice a su hijo unigénito. ¿Qué mostraba el unigénito del padre? Un solo pensamiento. ¿Qué más? su misma esencia. El deseo del corazón del padre.
el deseo del corazón del Padre. La ¿Qué voluntad. reflejaba él en su ser? ¿Qué reflejó? ¿Quién era Dios? ¿Quién era? La naturaleza del Padre. Y aquí, ¿qué pasó Hermanita, con perdón, pienso que es un fruto diferente. Él reflejaba un fruto diferente. Muy bien, un fruto diferente. Y estos dos hijos de Adán y Eva, uno dio fruto ¿para qué? Para la vida. ¿Y el otro? Uno para vida y otro para más. Muy bien, si ustedes vuelven a ver, esto lo vimos hace un par de días, que el fruto de la carne o de la tierra, que es esta humanidad, ¿cierto? El que dio Caín fue un fruto para muerte, ¿sí? Y decidió matar a su hermano. ¿Eso qué significa? Porque fíjese que además ese es el que mata al otro, al que dio un fruto ¿para qué? De vida, o el que llevaba o era portador de vida, ¿sí? Lo mató. ¿Eso no les recuerda algo? La carne persiguiendo, la carne matando el fruto de vida. ¿Sabe de qué estamos hablando? De pensamientos. Por eso el Hijo del Padre es el unigénito que dio un fruto conforme a la imagen del Padre. No corrompe esa naturaleza, sino que más bien manifiesta en la carne esa naturaleza del Padre. Pero acá, estos padres, si ustedes miran, Adán y Eva, que es la parte masculina y femenina de la humanidad, ellos dan un fruto que mostró la división que ocurrió, porque ellos están dando ya un fruto de lo que había pasado. Fíjense que aquí ya no es el momento donde estaban en el huerto. Aquí ya había pasado todo ese bonche que vimos ahorita, lo que estábamos hablando. Entonces ahora el nuevo fruto que están dando, ¿cuál fue? Uno dividido, ¿sí? Dos pensamientos, pero uno siempre mata al otro. ¿Y saben por qué lo mata? Porque eso es lo que dice Dios. Cuando hay una mezcla de pensamiento, no puede haber fruto, ¿sí? Lo mata. ¿Qué quedó de ellos dos ahí? Uno muerto en vida y el otro que daba vida, pues se murió porque lo mató el otro. ¿Hubo algo a la final del día? O sea, al final del día pude decir, ay, no, sí, aquí ya tenemos, podemos multiplicar. No, pues realmente era un fracaso, era una calamidad, era terrible. ¿Qué mostraba eso entonces? Y para nosotros, ¿qué nos dice eso? Cuando él dice, si tú estás entre dos pensamientos, si tú eres ambivalente, y de hecho dice en el libro de Santiago, si usted duda, no crea que va a recibir nada, porque divagas entre dos pensamientos, ¿sí? A veces no sabemos cómo hacer esto. Todavía, a veces como creyentes, todavía nos mueve ese otro pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro pensamiento? Díganlo, por favor. Angie. Pues estaba pensando un poco en lo que hablamos antes de Caín y Abel, en cuanto a la verdad, cómo se ha dispuesto hoy en día, ¿no? Que no hay un significado en el diccionario, por decirlo así, de verdad, sino que tú hablas con fulanito y tiene su verdad, y hablas con sultanito y tiene la de él, que es un poco lo que se ve en el fruto de Caín y Abel. Caín sacó el fruto de la tierra y eso no es un trabajo fácil. Y Abel fue que, o sea, tampoco haya sido un trabajo fácil, pero eso no requiere que tanto esfuerzo, que tantas ganas tenía yo de dar la ofrenda, sino de lo que es, ¿sí? De hecho, tengo acá una palabra que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ¿sí? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto no me hace pensar tanto como en juzgar a X persona, sino más bien en cuál es el resultado, cuál es el fruto de una voluntad y de una siembra en la carne, en lo natural, y cuál es el resultado y el fruto de hacerlo en la verdad, el pensamiento correcto, ¿no? Y ese pensamiento correcto, como tú decías en un principio, ¿qué resultado tiene o qué resultado tuvo, por ejemplo, el sacrificio que tuvo el Señor Jesús? ¿Sí? Entonces, pienso un poco en eso, en estar bien parados en la verdad correcta, en el carácter del Señor y no en mi percepción o en mi emoción. Eso dice Gálatas, ¿no? Gálatas dice el que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Corrupción. Corrupción.
Y el que siembra para el espíritu, ¿qué cosecha? Vida. Vida. Es lo que estás diciendo, porque realmente la cosecha que nosotros tenemos, ella simplemente evidencia en pocas palabras la fidelidad de la semilla, ¿sí? Una semilla que se siembra es un fruto que se va a recoger de acuerdo a esa semilla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una ley maravillosa e inquebrantable. Las siembras que hacemos se evidencian ¿en qué? En el fruto. Y si se siembra poquito, es una cosecha pequeña. Y si se siembra mucho, una cosecha abundante. Pero la cuestión no es tanto eso, sino qué tipo de semilla, que es lo que está diciendo José. Angie, ¿querías decir algo? Sí, es que yo quiero que podamos introducirnos en de qué me sirve, porque vean lo bonito en el proceso, cuando a Caín le da mucha rabia y dice que le dio mucha piedra, el Señor vino y le dice, espérate, porque tú te puedes enseñorear de eso. Muy bien. ¿Cómo le debe servir que usted tenga la posibilidad, así como hubo en el huerto de comer o no comer, de enseñorearse de eso? Muy bien, mire lo que dice, y vamos para allá, gracias, Angie. Dice el versículo 7, escuche bien, si bien hicieres, bueno, pero es que antes le dice algo. Entonces Jehová dijo a Caín, escuche bien, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? ¿Qué notó en su rostro? ¿Qué se refleja en el rostro? Las emociones. Bueno, la emoción que él tenía en ese momento. ¿Será que evidenciamos lo que pasa adentro? Parece que sí, parece que el cuerpo sí está muy relacionado con lo que pasa en el interior. Parece que todas las respuestas que damos en este cuerpo tienen muchísimo que ver con lo de adentro, lo que ocurre dentro de nosotros. He ahí las múltiples enfermedades, que al fin y al cabo son simplemente una respuesta del cuerpo, que está dando, o el síntoma más bien, nos pone en evidencia, en alerta de lo que está ocurriendo allá adentro para mirar qué emoción está manejando mi vida. Pero aquí hay algo demasiado interesante, porque es que mire lo que le dice el Señor. 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Fíjense que es una pregunta, ¿qué? Afirmativa. Afirmativa. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, él te toca, ¿sí? Con todo eso, escuche esto, a ti será su deseo. ¿Qué significa eso? ¿Qué será a ti será su deseo? ¿Lo entienden? Poder señorear. El pecado se quiere enseñorear de mí, pero entonces él está diciendo, mira, el deseo de él será para ti, a ti será su deseo, o sea, tú también te puedes enseñorear de él. Él podía hacerlo, no era una demanda de algo que es imposible, de que se llenó tu corazón, que hasta en el semblante se te nota. Oye, Caín, ojo, mira bien, pero tú te puedes enseñorear de él. ¿Y saben qué hizo Caín? Me vale, vámonos al campo. Te doy de baja ya, no puedo con esta rabia. Lo mató. Pero ¿eso qué significa? Que el pensamiento de la carne que mata, el fruto. ¿Será que hay que tener cuidado? ¿Será que nos estamos dando cuenta de la magnitud? Mire, yo quiero que mire esta imagen, por favor. Le pido que mire a donde está el unigénito. El unigénito tiene un hijo que tiene muchos hijos. Si ustedes ven la imagen del muñequito, ¿cuántos hay ahí? ¿Los podemos contar? Amigos, ¿están ahí? Se ven muchos. Muchísimos, ¿cierto? Pero muchos que tienen un título, unigénito. Y uno diría, ¿por qué esto? Qué raro. ¿Ustedes no se acuerdan que cuando estaba Abraham, que vimos esa enseñanza? Si alguien quiere leer esa escritura, se lo agradecería mucho que la busque con diligencia, por favor, que me viene en este momento. Génesis 22, cuando Dios le dice, detente, Abraham, ya sé que vas a entregar tu único. ¿Acaso no tenía Ismael? ¿Por qué le dice tu único, tu unigénito? Si tenía dos, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Ahora, si usted observa esta imagen, usted ve un unigénito, pero ¿cuántos hay ahí? Muchos hijos que trajo a la gloria. ¿Saben qué significa eso? Juan 17. Juan 17. Alguien que busque la cita que les dije, por favor, porque me interesa. Ya la encontré. Listo. Dice así. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió,
heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muy bien. Fíjense que está hablando del único. Ahora, si yo le digo a usted, pero ¿por qué Dios siempre habla del unigénito y tiene muchos hijos? Pues mírelo ahí. ¿Dónde estamos? ¿Cómo ve él? Como muchos, A uno solo. unigénito. Su único. ¿Saben por qué? Porque él dio una imagen. Él hizo al hombre conforme a su imagen. Dale. Padre, te pido que todos los que quieran en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Está leyendo, Juan? Sigue leyendo hasta el 23, por favor. Les he dado a ellos la misma gloria que me has dado para que sean uno, así como tú y yo seamos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Fíjense bien, ¿sabe cómo ver? Dice, yo en ellos y tú en mí, dice el 23, para que sean perfectos en unidad. Para eso nos dio el Espíritu, para que seamos uno. Y ese uno está enlazado en el pensamiento del Padre. Por eso cuando envió al Hijo, dijo mi unigénito, porque no ve muchos, ve uno. Ese Hijo va a traer muchos hijos a la gloria, pero en él, fuera de él no hay nada. Así nos ve. Pero en cambio el fruto de Adán y Eva es dos hijos. Y entonces ahora sí pregunto, ¿qué es el fruto? ¿Qué es dar fruto? Quiero escucharlos. Aquí sí nos vamos a detener entonces un poquitín. Cuando el fruto es exacto a la semilla sembrada, exacto, no hay, es única, no va a haber variante, no va a cambiar, va a ser la misma. O sea que, ¿qué está manifestando? El carácter del que da fruto. Su misma naturaleza. Muy bien, la naturaleza de la semilla, que al fin y al cabo es el pensamiento de Dios. Por eso decía que la cosecha simplemente es la evidencia de la fidelidad, porque es portadora de la misma semilla, ¿sí? El fruto va a llevar dentro de sí la herencia genética. Si volvemos a resembrar, ¿qué vuelve a salir? El mismo fruto, no puede salir otro, ¿sí? Es impresionante, Dios hizo todo impresionante. Dios ha hecho las cosas de una manera increíble. Por eso Él dijo, esto solamente funciona a través del conocimiento. Cuando se conozca el pensamiento del Padre, entonces ahí sí. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, sea cauteloso y selectivo, porque hasta el día de hoy tenemos la libertad de seleccionar el fruto. El hombre nunca ha perdido la libertad. El hombre se sometió a la esclavitud libremente, nadie lo obligó, él quiso. Pero hasta el día de hoy el hombre puede libremente seleccionar lo que quiere cosechar. Y le voy a decir esto que lo dice tal vez todo el mundo, pero no sobra. Si no le gusta la cosecha, ¿qué hay que hacer? Cambiar la siembra. Cambiar la siembra. Hay que cambiar la siembra, ¿cierto? Hay que volver a labrar, seleccionar nuevas semillas que de dónde provienen. Escuche porque lo que voy a decir es bastante importante. Por favor, no se me distraigan. ¿Saben por qué esto es importante? Porque el hombre no genera nada. Por eso Dios recalcó, dijo hasta el cansancio. Todo está terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no encuentra nada fuera de él. Lo que tiene que hacer es, si tiene que hacer nueva siembra, ¿a dónde tiene que buscar la semilla? ¿En dónde tiene que buscar el hombre la semilla para volver a resembrar? En el fruto. En el fruto. En el fruto. En el fruto. ¿En el fruto de quién? Unigénito. Bien, del unigénito. Entonces vuelve y se siembra. Y ahí sí veremos otra cosecha. Y si la queremos abundante, ¿qué hay que hacer? Sembrar abundantemente. Gracias, Pues sembrar mucha semilla. mucha semilla. ¿Para qué está puesta la mujer? Primera de Timoteo 2:15. Quiero que mire esto que dice ahí, porque vamos a entender el sentido de esta frase. ¿Quién lee? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Quién se va a salvar engendrando hijos? Las mujeres. ¿Cuál mujer? The church. La iglesia. Se salvará haciendo hijos. ¿Cuáles son los hijos? Los frutos. ¿De quién? El mismo pensamiento, un unigénito. Muy bien, un unigénito. ¿Y cómo hacemos para poner esa semilla en nuestro vientre? ¿Cómo se hace? El Espíritu Santo. Esto parece una clase de párvulo, ¿cierto? Como
qué tontería lo que hablan. No, no, ninguna tontería. Siempre Le tiene digo, que ser una clase de grandes- párvulos. ¿Cómo? Siempre tiene que ser una clase de párvulos con el Señor y si no, no vamos a aprender. Porque Pero cuando ¿sabe una cosa? usted al principio decía, si yo me acerco diciendo que sé, no voy a aprender. Entonces siempre tengo que tener un corazón totalmente dispuesto. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es que esto se hablaba hasta el cansancio, ¿cierto? Y parece que repetimos. Pero si a veces indagamos un poquitín, a veces pensamos entender cosas y no las entendemos muy bien, ¿saben? Pero esto es con la idea de que entendamos realmente la importancia de para qué estamos puestos. ¿Qué dice Juan 15? Alguien que me ayude a leer esa cita, por favor. Del 1 vamos a leerlo hasta... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. ¿Qué significa Y yo- eso? Perdóneme, hermana, paremos un momentico allí. ¿Qué significa eso? Con lo que ya hemos visto esta mañana, ahí está. ¿Saben qué es el pámpano? El El pámpano es la tallo del rama. árbol, Exacto, la rama. Entonces en la rama está el fruto. ¿Qué está diciendo si él dice yo soy la vid verdadera? Está diciendo yo soy el árbol. Tú eres la rama y en la rama está el fruto. Voy a decirlo de otra forma. Él es la fuente, la iglesia está en él, pero en ella está el fruto. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. Yo soy la vid verdadera, sí. pero mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿En dónde hay que estar para llevar fruto? En la vida. Espíritu. En la vid. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea que ¿a dónde se lleva fruto? En él, en la vid. Pero tengo una pregunta, Jenny. ¿Es posible que en él no se lleve fruto? Según ese ¿Perdón? texto. ¿En él es posible que no se lleve fruto? Dice ahí, todo pámpano que Sí, en ya le mí, entendí la pregunta. porque es que Tiene que estar uno- pegado al árbol, pero ahorita lo explica, tranquilo. Acá tenemos la respuesta. Siga, hermana, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué Yo dijo? soy la si no ¿Qué dijo? permanecéis en mí. Así tampoco vosotros puedes llevar frutos si no permaneces en mí. Ahora vamos a mirar qué es permanecer. 5. Sí, señora. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿Cuánto? porque es mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermana, repítalo, por favor, ¿sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto ¿Cuánto? y seáis mucho fruto y seáis así mismo 9. Ojo ahí. 9 acá. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchas gracias, hermana. ¿Es posible permanecer en él si no hay el fundamento principal? No. No. Permanece en mi amor. Si yo guardo los mandamientos que estoy mostrando, Amor. que amo al Padre. Si yo no los guardo, ¿qué estoy diciendo? Me vale ese pensamiento. Pero cuando yo guardo ese pensamiento, ¿qué manifiesto? Porque el Señor pudo cumplir. Porque permaneció pegado, ¿Cómo permaneció? En amor. pegado. Que amo a su papá. Y en amor. Amo al Padre. Porque guardó todo lo que el Padre decía. ¿Por qué lo podía guardar, hermana? ¿Puedo leer este? Léela. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Devuelve la Katica, por favor. Esta es la gráfica que necesitamos entender muy bien. Dígame qué ve ahí. Estamos puestos para llevar mucho fruto, ¿cierto? ¿O poquito? Mucho. O sea que ¿eso qué significa? Nosotros, ¿quiénes somos en la gráfica? La mujer. La mujer. Y si tenemos que llevar
mucho fruto, ¿qué significa? ¿Cómo debe estar la mujer entonces? Llena de semillas. Embarazadita. Muy embarazada. Muy embarazadita. ¿De quién? De los frutos del Espíritu. Del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Ahora sí, Milena, lo que acabas de decir. Para mostrar los frutos del Espíritu Santo. Para evidenciar el fruto o muchos frutos del Espíritu. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen hijitos? Intimidad con el Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, es que estaba mirando justamente la misma pasaje o escritura que se leyó de Abraham, cuando Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo, o tu hijo, tu único. Y pensaba, digamos que en todo lo que hemos venido mirando esta mañana, viendo que nosotros somos la tierra, ¿cierto? Cuando en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba vacía, ¿cierto? Y sin fruto. Vacía es porque no da fruto. Exacto. Entonces, ahora mirando esto, pues entendiendo que somos la tierra, ¿cierto? Que son dos pensamientos, digamos, los que hay. Y, digamos, esa es la lucha, pues como la guerra espiritual que habla, también mirando yo estaba pensando en Efesios. Entonces, cuando yo tengo esa intimidad con el Espíritu Santo, realmente, y hago esa meditación, entonces ese hijo que no es, cuando viene ese verdadero, el verdadero pensamiento, el unigénito, el único, él debe sobreponerse a ese otro para que ya no esté, irlo sacando, o sea, es lo mismo que, digamos, la tierra de Canaán cuando entra y nos dice el Señor, échenlos a todos, sáquenlos de ahí, no los dejen permanecer. Entonces, pues me da mucho, digamos que gozo poder mirar eso, ¿cierto? ¿De qué nos embarazamos cada día? Que también había habido una enseñanza con relación a lo mismo. Y es eso, ¿no? ¿De qué nos embarazamos? ¿Y de qué queremos dar hijos? El fruto, cosecha, sí. 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 Porque los hijos siempre van a manifestar la naturaleza del Padre, o sea, Claro. ese pensamiento. Pero perdona, y hoy me doy cuenta también, tan importante, Dios Santo, de verdad, el hecho de que yo pueda comprender que para ser uno con el Padre o con Dios, como dice Juan 17, que seamos uno y así podamos evidenciar, pues no se va a ver otra cosa por más que yo haga fuerza, ¿sí? Por más que yo haga fuerza y eso no se va a ver otra cosa mientras yo no haga el ejercicio, no tanto tal vez pienso yo en esta mañana y por lo menos conmigo así es que funciona, no corriendo tanto, digamos, en obtener una cantidad de información. Si yo no hago el ejercicio de meditación para que realmente en esta carne se pueda evidenciar ese fruto del Espíritu como miramos esta mañana que es del amor realmente, ¿no? Para entender que si nosotros hasta este momento, digamos, nos ha costado tanto entender tantas cosas, tener compasión de aquellos que no entienden y que realmente no tienen sino, digamos, lo que se les ha enseñado, lo que han podido tener, yo qué sé, porque es la información que ha llegado, pero que no hay esa meditación, por ejemplo, para que realmente eso se haga carne, que sea ese fruto el que salga del amor, del entender, del poder comprender y tener misericordia. Gracias, muchas gracias. Jackie. Bueno, yo veo a Dios, a mi Padre, lo veo viéndonos a nosotros como los párvulos a los que Él les enseña todo el tiempo. Porque todas estas gráficas que hace Dios con respecto a la mujer y con respecto al hombre y con respecto a ese fruto y a ese embarazo y todo ese tipo de cosas es para que lo podamos entender un poco más fácil. Entonces yo pensaba acá, todo esto, por eso era necesario que Jesús naciera de mujer, para poder enseñar a través de eso todo lo que Él había dicho desde el inicio. ¿Cómo es que era necesario la intimidad es que no quiero decir nada que sea raro, era necesario esa intimidad con el Señor para que Jesucristo pudiera estar en el cuerpo de María, como gráfica,
como gráfica, es decir, para que nosotros lo pudiéramos entender, porque es que Jesucristo es el fruto del Espíritu Santo. Gracias. Es esa Adelanta, pero intimidad, o sea, si yo no hay intimidad, olvídate que no voy a estar embarazada, no voy a estar embarazada y no voy a dar, era lo que quería decir. muchas gracias, Jackie. Era lo que seguía, pero lo dijiste muy bien. Aquí en la gráfica en realidad estamos viendo a María, que esa es la otra gráfica de la escritura, ¿sí? Cuando se puso la semilla en su vientre por el Espíritu Santo, ¿qué fruto apareció? El unigénito del Padre, ¿sí? Entonces, por eso Eva, María y la iglesia son una mujer. ¿Cuál mujer? Pues la humanidad, que es un vientre que tiene que ser engendrado siempre, ¿sí? Que tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo, porque ese fue el diseño, ese fue el deseo de Dios, que su palabra se haga carne. ¿En cuál carne? En la humanidad. Entonces Él lo hizo cuando envió a su Hijo. Y era portador de esa semilla, luego resembró en la humanidad, en todo aquel que recibe, ¿sí? Pero una pregunta, ¿por qué no se da fruto entonces? ¿Qué es lo que pasa? Todavía tenemos tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se da fruto? Pienso que se tocan varios factores. Un factor es la no intimidad, aunque muchas veces se puede tener intimidad sin amor y puede salir un fruto, pero un fruto todo raro. Pero en este caso, cuando se tiene la intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, siempre los hijos son unigénitos, siempre, no va a ser de otra manera, ¿cierto? Pienso que la mayoría, el Señor Jesús pregunta, ¿tú me amas, Giovanni? Yo estoy emocionado, sí, Señor, ame mi palabra. Porque me parece que hay como una ruptura entre Jesús y la palabra, como si la hubiera. Porque uno habla, voz en cuello, yo te amo, Jesús, pero nunca escudriña la escritura, etc. Usted acaba de decir algo muy tremendo. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Sí, señora. Pedro, ¿me amas? Sí. Y le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que se achantó Pedro y le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo entonces? ¿Qué es apacienta mis corderos? ¿Saben qué son los corderos? Son pensamientos. Cuídelos, apacienta mis corderos, porque es que sin eso no hay multiplicación. Y entonces solamente dando fruto se puede hacer multiplicación, porque ahí va a haber, se van a llevar semillas dentro del fruto y se puede multiplicar. Y la más maravillosa noticia es que esa es la manera de bendecirnos. Por eso yo sí aquí tengo que ser enfática, porque no fue que nos enseñaron mal, aunque esa es una verdad. ¿En dónde está la responsabilidad de eso? Muy bien, díganme. No podemos seguir trasladándole la responsabilidad a nadie, absolutamente a nadie. El Señor no le dijo allá en el huerto, ay, sí, de verdad que yo le di a usted una mujer más chueca que no, mejor dicho, sola carne. No. ¿Dónde estabas, Adán, que no amaste? ¿Luego no tenías que protegerla? Claro que la tenías que proteger. ¿Dónde estabas? ¿Comiendo qué? ¿Pepitas de qué? Claro. Y seguimos trasladando la responsabilidad. ¿Y sabe qué? Yo sí voy a decir esto con mucho temor y respeto, sí, pero eso es lo que ha causado de verdad la religión, ¿no? Que a veces anulan al hombre. Pero vuelvo y digo, no podemos trasladar la culpa que fue que me enseñaron mal, aunque eso causa la religión cuando le dicen a uno frases como esta. Tranquilo, hermano, que Dios hará. No, Dios ya hizo, dice la escritura. Por eso él dijo, todo quedó hecho. ¿Qué le trasladó al hombre? ¿Saben qué le trasladó? La libertad de seleccionar el fruto. Usted lo escoge, usted se lo come. Usted le saca las pepas y vuelve y las siembra. Por eso mire bien qué va a comer, porque ahí tiene las semillas. Y de eso se vuelve a llenar el vientre, dice la escritura en el proverbio. Y a todos nos toca hacer eso. Por eso él dijo, cuide. No era solamente comer, no era solamente labrar, ¿no? Era una cosa de cuida, ¿sí? Había que labrar, sí, cuida y come, pero era un ejercicio de unidad. Está el ser implícito ahí. Le voy a contar este secreto. Labrar, cuidar y comer está implícito todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted lo va a investigar. Es maravilloso entender esto, porque entonces nos va a poner en una posición real. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, como estamos puestos para llevar muchos hijitos, esto es lo que debemos estar haciendo, dando hijitos. ¿Cuáles hijitos? Primero se da fruto, mucho unigénito. Eso es primero acá, primero en mí, para poder hacer una multiplicación ahí sí, en otros. Yo quiero que miremos algo.
es necesario leer esto, porque como siempre nos vamos por las ramas, es necesario aterrizar. ¿Por qué no damos fruto? ¿Qué pasa? Te vamos a leer en este instante, porque esto también usted lo ha visto, no crea que no es nuevo, pero es necesario ver. Mateo 13, vamos a leerlo, tenga paciencia, esto es maravilloso. Dice así, yo lo voy a leer, ¿listos? Por favor, no se desconcentren. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los que se sacaron los tapones del oído también. Dice así, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Esto no les suena algo? Percibir, mirar, pensar, oír, todos son procesos mentales. Bueno, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y con el corazón entiendan. ¿Con qué se entiende? Con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces dice así, va a explicar, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ahora abra muy bien sus oídos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. ¿Quién lo arrebata? El malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrebata? Porque no entiende. Bien, pero cuando usted entiende, ¿se lo puede arrebatar? No se lo puede arrebatar. Luego es importante entender, escuche muy bien, esto es importantísimo. Si usted entiende, Satanás no le va a poder robar la semilla, con lo cual, por supuesto, se hará infructuosa la siembra. Por tanto, no habrá cosecha, es decir, fruto. Entonces, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué emoción, qué linda, qué belleza de palabra! Divina estuvo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. ¡Ay, la perdí! ¿A qué hora? Bueno, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire que todos la oyen. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende. Se hace necesario entender. Si no se entiende, va a ser infructuoso. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Entonces, creo que hay una invitación en esta mañana. Yo quiero que usted me diga cuál fue la invitación que Dios le hizo. Para mí, definitivamente es entender la palabra y permanecer en ella, pero permanecer no cada 8 días, o sea, por mí, lo estoy dando por mí, sino realmente estudiarla para que se haga fructuosa en mi vida, para que realmente lleve ese fruto que tengo que dar.
Bueno, pues yo quería, pensando en Génesis 1 y 2, en la unidad que había allí, eran 3 personas, un solo pensamiento, una mente sana. Pero cuando se rompe esa comunión, entonces el hombre busca saciar su necesidad y lo que termina haciendo es dañando su ser, con muchos pensamientos. Aún así, Dios viene a su rescate y trae el Salvador. Pensaba en Caín y Abel, entonces Adán y Eva dan la semilla a sus hijos, ellos la comen, pero Abel entendió que él quería ser unigénito y queda con un solo pensamiento con su padre. Caín no, y a consecuencia de esto, pues su naturaleza da muerte, pero Abel sí da vida porque quiso ser unigénito. Entonces, eso me lleva a pensar que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, soy unigénita, soy parte de Él y tengo que tener ese proceso de cuando tengo que revolver a sembrar para dar buen fruto. Y si estoy dando buen fruto, ir al Padre igualmente en esa comunión perfecta para que limpie lo que no es agradable y sea de buen provecho, de buen provecho. Qué importante es entender para que no tropiece y el afán de este siglo no me consuma. Excelente, gracias. ¿Quién más? Jackie. Bueno, pues haciendo como ese mismo recorrido que está haciendo Milenita, yo voy a Sara y a Abraham. Y entonces veo que Abraham también tuvo intimidad con otra, ¿cierto? Con otra, en la gráfica realmente es intimidad con otras que no son lo que Dios le mandó a hacer. Y eso produjo un hijo de esclavitud. Entonces, el llamado hoy a mí y a mi vida es como en esa línea delgada, ¿cierto? De con quién intimo, porque definitivamente también habrá hijo y también habrá fruto. Pero ¿qué tipo de fruto? Entonces, eso es muy delicado porque en esta globalización donde nos podemos dejar arrastrar fácilmente sin verlo, también surgen otros frutos bien complejos y bien diversos. Y al principio de esta enseñanza lo hablábamos y las dificultades que se presentan precisamente por eso. Y no estamos hablando de personas que no conocemos, hablamos de personas que conocemos y que también podemos caer en esos problemas que parecieran invisibles y que importa y un poquito y no sé qué, pero puede ser muy difícil y muy complejo. Y también podemos caer en todos esos problemas de los que hablábamos de la depresión y la ansiedad y todo ese tipo de cosas y tantas otras otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque como Abraham y Sara creyeron que era por otro lado y hay esclavitud. Y eso es terrible porque cuando menos se da uno cuenta, ya, está esclavizado y sálgase de ahí. Eso es lo difícil. Gracias. Que son pensamientos bastante creíbles, por eso la gente se agrupa y se une a eso porque aparentemente son los que son. De todas maneras, el fruto siempre va a ser algo natural, ¿sí? Siempre, que requiere una siembra, un proceso y da luz, ¿sí? Luego, no es de la noche a la mañana. Eso es un bagaje que finalmente trae un resultado. Luego el resultado nos va a decir lo que decía Jackie, con quién he intimado, ¿cierto? Nelson. Gracias. También estaba viendo ahorita que con la parábola del sembrador, ¿cierto? Cuando digamos que mirando a Adán y Eva, por ejemplo, él hizo eso. O sea, ellos tenían la semilla correcta o el mandato de Dios, ¿cierto? No tenían otra cosa. Y él viene, y claro, ahí pesa también el deseo del corazón de ella, ¿no? Y entonces viene el malo, porque dice que él vino para robar, matar y destruir. Y realmente eso se hizo en ellos, ¿no? Y se hace en nosotros. Cada vez que nosotros también no entendemos por no hacer el ejercicio que nos corresponde, o me corresponde, de meditación, todo esto, entonces él roba esa semilla porque yo no la he entendido, porque no hago el ejercicio de meditación. Y me mata, o sea, ese pensamiento malo viene y mata, como ocurrió con Caín y Abel, ¿cierto? ¿Qué mata? Mata, pues, la buena semilla. El fruto. O el fruto, sí, claro. Y destruye
Claro, destruyó toda la humanidad, realmente. Y hoy ya estamos en otra posición, gracias al Señor Jesucristo. Así que gracias, Señor, por eso. Y que puedo perseverar realmente siempre, porque Él dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y es de eso, o sea, de no tener cuidado de ese fruto como lo tuvo María en su embarazo, para que hubiera el resultado que hubo, ¿no? Gracias. Mauro. Yo veo lo bonito de Papá Dios aquí, enseñándonos con cosas físicas y cosas cotidianas, tal vez para la época, con el tema del fruto, con el tema de cómo cultivar. Y eso se ve aún reflejado en las personas del campo. Si quieren que la cosecha sea de tal manera, pues buscan los terrenos adecuados para hacerlo. Por decir algo, el mango no se da tan bien en un terreno como el que yo vivo ahora. Buscan las zonas específicas con la altura específica, tienen una muy buena cosecha. Eso me impacta de cómo Papá Dios nos enseña como con plastilina, colocando animalitos, temas de agricultura, temas de estaciones, de astronomía, todo eso Dios nos está enseñando, porque realmente Él anhela que lo conozcamos. Viene a mi cabeza el tema de cuando Caín y Abel llevaron su ofrenda, cómo Abel conocía a Dios y le llevó lo que le agradaba, y Caín, que era hermano, hijos de los mismos papás, llevó cosas que sabía que no eran de agrado. No todos los seres somos iguales. Por decirlo, que si a mí me invitan a ver un partido de fútbol o me invitan a jugar billar o a comer pescado, les voy a decir que no, porque nada de eso me gusta. Es importante saber con quién nos estamos relacionando, qué le gusta a él o qué no le gusta, porque hay cosas que en lugar de dar agrado, pues ofenden. Y es de sumo cuidado entender cómo Él nos habla y nos enseña para que sepamos bien con quién hablamos, con quién nos relacionamos, qué le agrada y qué no le agrada. Gracias. Gracias, es muy importante lo que dices porque fíjense en esto, por eso Él dice que Él es el que edifica o que Él es el labrador, porque no hay quien más sepa qué es lo que cada uno necesita, ¿sí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué semillas está poniendo de manera particular? Todos no estamos recibiendo lo mismo, esa es una tarea de Él y lo hace de manera muy particular en cada grupo, incluso en el diario vivir, las experiencias personales, ¿sí? Esto es una relación personal y eso es muy, muy cierto porque cada uno recibe realmente lo que él sabe que necesita. No vamos a recibir otras cosas que no son pertinentes, no son oportunas, no van con nuestro proceso, que no podría ser oportuno. Entonces Él es el que edifica, definitivamente, por eso hay que tener bastante cuidado con eso. Me parece muy importante. Y otra cosa muy interesante es la ofrenda que llevó Caín y Abel, porque Caín, aunque pareciera que era bien, fíjense que había dicho labre la tierra, ¿cierto? Entonces uno diría, pero que estaba mal si está llevando el fruto de la tierra, o sea que estaba haciendo la tarea bien labrando. Pero ya había pasado algo, ya había ocurrido algo. Luego ahí cambiaba la historia y él simplemente siguió viendo de manera natural. Le lleva lo que le parece, ¿sí? Lo que considera, porque los frutos eran buenos. De hecho, eso lo dice en el capítulo 11 de Hebreos. Dice que su ofrenda fue excelente. Nunca dice que fue mala. Su ofrenda fue excelente, porque en realidad era un buen fruto de la tierra, pero no era lo que se necesitaba, ¿sí? Entonces, por eso luego agrega y dice que la de Abel fue más excelente, ¿sí? Porque en realidad esto se trata es de entendimiento, de entender qué entendió Abel, que sabe que tiene que presentar ahora un sacrificio de algo vivo y no le servía ya de la manera como Dios había dicho labre y ya estaba todo bien. No, aquí ya había ocurrido una ruptura, había entrado la corrupción al mundo, el pecado había dividido el ser y dividido las relaciones, dividió todo, quitó la comunión, como decía Milena, pero no solamente eso, sino que ahora se requería de algo más para en verdad agradar a Dios y se estaba hablando de fe. Por tanto, Caín no agradó porque no entendió. Abel sí entendió y presenta lo que iba a agradar al Padre. ¿Con qué se agrada al Padre? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego la ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe. Esto nos muestra que la ofrenda de Caín
junto a la de Abel, no es algo muy salido de lo que vimos a diario. No siempre la buena intención es la correcta. Gracias. Alexander. Bueno, me lleva a sensibilizarme al agradecer que es un regalo. Es un regalo que Dios da y que a veces uno no valora ese regalo. Y me lleva a un desierto donde hace un proceso, porque entiendo que el fruto es el resultado de un proceso. Lleva al pueblo de Israel a un proceso, a un desierto, a mostrar su pensamiento, y al final les muestra Canaán y van dos personas que tienen una tipología y representan algo, ¿no? Que es Josué y Caleb. Josué muestra esa fe, ese hombre libre al entender quién es el que da esa provisión, ¿sí? Y el otro ve que representa la gracia, donde realmente no es por obras, no es por un concepto mío, un pensamiento mío, sino por el amor de Dios, simplemente por Él. Y lo da dándonos esa provisión que es el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, en este momento yo puedo ver lo que representa el unigénito, pero también lo que soy yo en el unigénito. Y eso para mí me parece que no podemos correrlo de una manera, sino realmente agradecer ese hecho de que siempre el Padre ha estado mostrando con su amor esa evidencia donde de verdad me lleva a gratitud, me lleva a reconocer realmente el amor que Él tiene por la humanidad y que yo a veces no valoro ese regalo. A eso me lleva hoy. Gracias. Muy bonito. ¿Podía esa tierra infértil del desierto dar fruto? ¿Por qué tenía que ser Canaán? Dijo algo maravilloso Alex hoy, y es que no podía ser en una tierra infértil. Ahí no había fruto. Donde había fruto era allá en Canaán, porque él fue esa tierra que dio fruto, el Señor Jesús. Solamente entrando ahí, el hombre podía participar de lo que ya estaba hecho y terminado, entrar y comer. Y aparte, echar los enemigos fuera. Es una historia repetitiva en todas las formas. Entonces, definitivo no se trata del esfuerzo humano, sino de la fe. Yo me anima a saber que la vida es verdadera. La vid es verdadera. Por lo tanto, el alimento es verdadero, el fruto es verdadero, único. Solo que se necesita del ejercicio de la voluntad nuestra para rendir el fruto que esto demanda o requiere, ¿cierto? Noto un poquito cuando dice la vid verdadera, pensando en Caín y en Abel, que la vid verdadera da fruto para vida, da un fruto espiritual además, no en la carne. Caso contrario de Abel, que aunque no estaba unido, no se estaba alimentando de lo que tenía que alimentarse. En todo caso, Caín, perdón. En todo caso, me anima a saber que sí o sí la vida es verdadera. Entonces, allí tengo que estar unido todo el tiempo. Bueno, pues para mí fue interesante la enseñanza porque considero que Dios siempre nos ha dado libertad, ¿no? Y sobre esa libertad es un tema de concientización, como se decía, de entender que realmente, pues es como si yo quiero, si yo amo, voy a hacerlo no como deber, sino realmente como decisión. Y mi decisión todo el tiempo debe ser manifestar el carácter de Dios, porque eso es lo que da fruto, porque ese es el mismo pensamiento, ¿no? Y ahí va a haber un fruto seguro. Yo pensaba ahorita en el versículo, que no recuerdo en dónde está, pero dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y para mí es importante tener presente eso porque en el momento que yo comparto lugares con otros pensamientos, permito o doy la posibilidad de que otros entren. Y es algo que es, digamos, que ni siquiera tengo que forzar. Entonces, ¿cuán importante es tener como un punto de equilibrio en donde yo estoy constantemente en intimidad con el pensamiento de Dios para que yo pueda dar ese fruto aún en los lugares en donde no lo sé? ¿Sí? Es como eso, me llegó al corazón y me pareció muy interesante. Gracias. Gracias. Pipe. Bueno, es impresionante
el actuar de Dios, obviamente en todos los sentidos, y lo que tú decías de que siempre el humano o el ser humano quiere culpar y no apersonarse de las cosas, ¿no? Entonces, hoy vemos que es realmente el único camino, tomar la responsabilidad y alinear el pensamiento con el unigénito. No hay más situaciones, vamos a tener todos siempre en la vida, pero cuando yo voy a esa fuente, voy a encontrar la solución, la manera de actuar y la manera de ser. Por eso es la responsabilidad de buscar, de conocer, de estudiar y de sobre todo poder entender, que es lo que realmente es lo que nos va a dar esas convicciones, esa simiente, esa fuerza para que no me tumben, para que no me roben esa semilla. Entonces creo que eso es muy importante y es lo que me queda de poder siempre buscar, conocer y sobre todo entender. Y como tú decías al principio de la pregunta que hiciste, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es su meta, no? Entonces creo que es una meta que hay que trazar y hay que luchar con valentía y fervor, porque como Dios dice, sus caminos son más altos que los míos. Entonces siempre es importante ver eso, ¿no? Saber que siempre tengo que depender sí o sí de Él, pero sobre todo apersonarme y estudiar, esa sería la meta, poder estudiar, poder conocer y poder entender realmente qué quiere Dios de mí para poder dar mucho fruto. Gracias, muy bonito. Byron. Bueno, en realidad soy yo. Bueno, Lorenita. Jenny, tú hiciste una pregunta al inicio que era ¿cuál es tu meta o propósito a largo, mediano o bueno, corto plazo? Y yo la relacioné con los pensamientos a lo largo de la enseñanza, pues porque nuestros pensamientos definen pues básicamente nuestra vida. Lo que pensamos se vuelven decisiones, acciones y bueno, eso define nuestra vida. Y me impresiona mucho pues cómo podemos relacionar la historia de Caín y Abel con nuestro pensamiento o los pensamientos que llegan a nuestra mente. En realidad nunca pues lo había visto así hasta el día de hoy. Y es un ejercicio que tengo que hacer a diario, todos los días. Llegan pensamientos de vida o pensamientos de muerte, pensamientos unigénitos o pensamientos engendrados por de la carne. Mal, o por la carne, exacto. Entonces, también hablaste de la hiperconectividad o la sobreinformación y estar hiperconectados consumiendo y consumiendo pensamientos diversos de carne o de muerte o que nos llevan a muerte, pues es lo que vivimos a diario o lo que pasa todo el tiempo en nuestra actual cultura o en este momento pues de la historia. Entonces me hice algunas preguntas y es ¿cuál pensamiento voy a sembrar en mi mente? ¿Qué semilla? ¿Cuál pensamiento voy a sembrar en mi mente? Todo el tiempo, porque es que todo el tiempo estoy recibiendo pensamientos de vida o de la carne. ¿El de vida o el de muerte? ¿Qué consumo la mayor parte de mi tiempo? Frutos de vida que me darán más semilla para seguir cosechando y alimentándome o verdades relativas, dijo José por ahí, y frutos no unigénitos que me van a llevar a muerte. Y bueno, tal cual Dios le dio la libertad a Caín y Abel de creerle a su voz o no creerle, me da la libertad a mí todo el tiempo de creer a lo que Él dice, de creer para fruto de vida o creerle a todas las voces externas para tarde que temprano, pues vivir con pensamientos muertos o engendrados de la carne. Muchas gracias, Lorenita. Bueno, yo quiero dejarles esta imagen, el árbol de la vida, porque como les dije, la escritura está todo absolutamente conectada. Empieza hablando de fruto, termina hablando de frutos, pero el fruto del árbol de la vida, que finalmente es el Señor. Y me gustaría que le dieran una lectura para que se den cuenta cuán importante es y lo que pasará. Y cuando vean eso, piensen en eso, recuerden quién es Jerusalén, porque ese árbol está ahí, en medio de esa ciudad. Así es de que denle una lectura a Efesios 2. Ahí la escritura dice que nosotros
en otro tiempo andábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que dominaban, que son almáticos, ¿sí? Y que nos dio vida cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Mire que dice delitos, los delitos son frente a un juez terrenal y pecados frente al otro juez celestial, ¿sí? Pero ya no, dice, ustedes anduvieron allá, lo cual quiere decir que ya no es nuestro hábitat, nuestro caminar, porque ya tenemos una nueva naturaleza y lo quiero resaltar para que esto no se nos olvide, que ya nos han dado una nueva naturaleza y la naturaleza del árbol da frutos de acuerdo a esa naturaleza. El fruto evidencia la naturaleza del árbol, ¿sí? Luego ya no damos frutos malos, dice la escritura, ¿sí? Dice el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos y ninguno puede dar al contrario, cruzarse, no se puede. Esos son naturalezas. Por eso fue necesario que Dios nos diera la participación de su propia naturaleza al hacernos partícipes en la muerte y con Él fuimos sepultados juntamente y juntamente con Él resucitamos con una naturaleza nueva. Por eso dice, ya no importa nada, aquí lo que importa es ser una nueva creación, porque siendo nuevos árboles estamos puestos para llevar mucho fruto y yo quiero que usted tenga eso muy, muy en claro y sea un emblema en su vida. Con eso quiero terminar en esta mañana diciéndoles que ánimo, que vale la pena y que hablaremos del proceso, cómo se lleva el fruto, porque además es otro proceso muy importante que lo vamos a ver en detalle. Muchas gracias, les deseo buen día, bendiciones, un abracito.